Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Estás preocupado por el tema de los holdouts, la deuda? ¿Es una cuestión judicial? ¿Está afectando a la economía? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo estás viendo? Yo opino que es preocupante. Es preocupante, Opino ¿no? que afecta a la economía, pero por suerte hay alguien que sabe más que yo al respecto. ¿Sí? Sí. Ajá. Estoy convencido. Lo tenemos en la mesa. Lo tenemos en la mesa. Muy bien. Se llama Juan Pablo Paladino. Juan Pablo es jefe de investigaciones de Ecolatina. Y a él le vamos a preguntar cuánto afecta esto a la economía real, que es la pregunta de mucha gente. ¿Viste? Gente a veces te dice en la calle, bueno, todo esto de la deuda, que Argentina no resuelva su tema de deuda, ¿me va a afectar en el día a día? Yo creo que sí, pero se lo preguntamos a Juan Pablo. Juan Pablo, buenas noches. ¿Cómo ves vos el tema de la deuda? ¿Te parece que tiene un impacto en la economía real? Sin duda, el que no se solucione definitivamente el problema de la deuda va a tener algún impacto en la economía real, y en un caso de escenario negativo el impacto podría ser incluso mayor. Para entenderlo más simplemente, ¿qué pasa si la Argentina enfrenta un episodio de default o de reapertura de cláusula Rufo o judicializar el tema en un escenario negativo? Lo que puede ocurrir es que el país no pueda reacceder al crédito externo. Y en los últimos 10 años, la economía se financió esencialmente con fuentes internas, con colchones acumulados, los superávits gemelos que se consumieron, el tipo de cambio real alto que se consumió, etc. De manera que, para entenderlo o para bajarlo un poco más, lo que sería es, vamos a tener muchos gastos por delante y nos van a cortar la tarjeta de crédito, con lo cual vamos a tener que vivir al día, ¿no? Y esto estaba ocurriendo justo cuando la Argentina estaba empezando a solucionar varios de estos problemas, ¿no? Exactamente. Club de París, Repsol, Ciadi. Todo esto se encadena, ¿no? y se conecta con lo que acabo de decir. En 2001 la Argentina tuvo el default soberano más grande de la historia económica mundial. Y lo fue resolviendo en etapas. En 2005 hizo un gran canje, en 2010 hizo una complementación de ese canje, pero quedaban todavía varios puntos pendientes. De esos puntos pendientes, el gobierno abordó la mitad en solo un semestre. Ciadi, Club de París, Repsol, etc. Lo que faltaba son los holdouts. Los holdouts representaban en volumen alrededor de 20.000 millones de dólares, que es más o menos lo que el gobierno arregló entre Club de París, Ciadi y Repsol, y ahora estamos empantanados en este proceso. Pero de llegarse a buen puerto, la totalidad de la deuda defaulteada en 2001 estaría regularizada con resultados globales muy favorables y podríamos reacceder al financiamiento externo a tasas que convergen más a las de la región. Ahora, ¿por qué te parece que el tema está tan trabado? ¿En dónde está el nudo que traba la cuestión? Digo, Argentina manifiesta en solicitadas en distintos ámbitos que tiene voluntad de pago. Sí. No obstante, aparentemente no destina el dinero que le está diciendo la justicia estadounidense que deposite a los holdouts. ¿Dónde la traba está por ahí? ¿La traba a la vez por otro lugar? A ver, hay una traba que es jurídico-legal. Es la única traba que hay entre una solución favorable y la situación actual. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condición económico-financiera que justifique el default. Por ejemplo, para ponerlo en términos de campo, que en este programa lo tratamos. En 2001, la deuda en dólares representaba alrededor de 18 cosechas, ¿sí? de los 4 principales cultivos, del valor de 18 cosechas, y a un año vista había que pagar o destinar 3 cosechas para pagar los servicios de esa deuda. Claramente una situación insostenible. Hoy, con toda la reestructuración, incluso
sumando los holdouts, la deuda en dólares representaría 3 cosechas y los servicios de deuda representarían solamente media cosecha. O sea, no hay una situación estructural que justifique un default. En segundo término, la Argentina tiene voluntad de pago, porque si la Argentina no tuviese voluntad de pago, no hubiese arreglado en solo un semestre los temas que no trató en 10 años, lo de París, CIADI, etc. En tercer punto, los holdouts quieren cobrar. Y creemos que en un escenario donde la Argentina entra en default y tenga que cuidar los dólares muchísimo más que antes, los holdouts terminarían cobrando menos. Entonces los holdouts quieren cobrar. Y por último punto, hay mecanismos para solucionar esto. O sea, Grecia podría haber decretado el embargo directamente el viernes y no lo hizo. O sea, se está abriendo una ventana de negociación. Vamos a tener 30 días bastante turbulentos, pero los mecanismos para evitar el default están. Entonces, si no hay condiciones económicas que lo justifiquen, la Argentina quiere pagar, los holdouts quieren cobrar y hay mecanismos, creemos que arribar a un default sería una solución dentro del set posible y racional. Con lo cual, el problema en el que estamos metidos es únicamente de índole jurídico-legal. ¿No te parece también un problema de índole político en términos de que Argentina quizás tenga el dinero, pero no sé, la presidenta en un momento dijo, no voy a cumplir el fallo? Exacto. A ver, ¿cuál es el problema? Es político, pero deriva de una derivación jurídico-legal. ¿Por qué? Porque la sentencia tal como está es de cumplimiento imposible para la Argentina. Si la Argentina paga la sentencia, ¿qué dice la sentencia? Dice, le tienen que pagar los 1.330 millones de dólares a los holdouts antes de pagar los servicios de deuda. Si la Argentina hace eso, lo que puede hacer es reabrir todo el canje de deuda de 2005 y 2010, porque en los bonos emitidos en esos canjes, que son par, discount y quasi par, dice, si la Argentina hace una mejor oferta antes del 31 de diciembre de 2014, tengo derecho, sobre todo aquellos que tuvieron quita como los discount, a pedir lo mismo que se le dio a los holdouts. O sea, entonces, en este caso aumentaría el costo del endeudamiento para el país, no si ocurriera tal... No, si ocurriera eso, no sería solamente el problema de que aumentaría el costo de financiamiento, sino que aumentaría el pasivo sustancialmente. Porque vendrían muchos bonistas reestructurados que aceptaron condiciones y aceptaron quitas a venir a decir yo también quiero el 100% y contractualmente me lo tenés que dar. Ese es un gran problema. Si Argentina no paga la sentencia, pero paga a los bonistas reestructurados, que fue más o menos el episodio del viernes, Grecia dice, yo de este pago no lo voy a cursar a los bonistas reestructurados, sino que una parte se la voy a dar a los holdouts. De manera que el reestructurado no recibiría el 100% porque sufre un embargo parcial y eso se considera un default técnico. Y ahí sí aumentaría el costo del endeudamiento. Pero la situación en la que se va a transitar estas semanas, sí, es una situación donde Argentina tiene que cumplir durante este mes con los acreedores que aceptaron su reestructuración y mientras tanto negociar para que los holdouts que tienen un juicio a favor le den más tiempo o le den facilidades. Exacto. O sea, hay que lograr modificar la orden judicial o lograr que el juez contemple la posición argentina. A grosso modo habría que lograr adaptar o por lo menos negociar de qué forma cumplir con la sentencia. Para ponerlo en términos más también simples, hay 4 escenarios posibles. Uno es que la Argentina cumpla con la sentencia y con el pago a los bonistas reestructurados. Eso llevaría a una reapertura del canje por la cláusula Ruffo. Altamente improbable. Altamente improbable. Okay. Otro escenario sería que la Argentina le pague a los bonistas reestructurados, pero no cumpla la sentencia. Eso es default. ¿Por qué? Porque Grecia embargaría, le pagaría algo a los holdouts y la Argentina entraría en default. Otro escenario sería que Argentina no pague ni a los reestructurados ni la sentencia, que también es default, pero la Argentina se ahorra el pago. Y un último escenario sería que se arregle de qué forma se pueden cobrar los holdouts sin afectar ni la cláusula Ruffo ni entrar en default. La Argentina el viernes tachó el último escenario, ¿sí? Porque dijo yo a los reestructurados les voy a pagar. Es decir, que de todos estos escenarios improbables o muy negativos que iba a resultar para el país, la Argentina tachó el que más le convenía porque era el que se ahorraba el costo de los servicios. De manera que estamos de a poco llegando a un escenario de negociación. Por eso nosotros vemos que con esta voluntad de negociación, más que no hay problema económico financiero, que hay voluntad de pago, que quieren cobrar y que hay mecanismos, creemos que la solución se va a llegar a buen puerto.
Lamentablemente, la posibilidad de default hoy tiene probabilidad mayor que cero. Juan Pablo, si se llega a buen puerto, Sí. ¿Cómo está hoy el contexto internacional? ¿Es favorable, sería favorable para la Argentina volver a tomar deuda en el exterior? A ver, todo esto se está haciendo para volver a tomar deuda en el exterior. Lo que nosotros decimos desde Ecolatina es que una solución favorable va a cerrar definitivamente el episodio del default, pero también va a cerrar definitivamente el episodio del desendeudamiento. ¿Por qué? Porque ya se agotaron las fuentes internas para financiar un proceso de crecimiento. Ahora la Argentina va a tener que volver a apelar a los mercados. La buena noticia es que los ratios de deuda son muchísimo más sustentables que en el pasado. Esperemos que se utilice responsablemente. El endeudamiento per se no es malo, todos los países del mundo lo utilizan. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estuvo pasando en los últimos años donde pagábamos deuda, capital e intereses con reservas? Es simplemente cargarle a la actual generación con todo el costo de la deuda. En los 90, cuando se pagaba deuda y gastos con nueva deuda, era cargarle toda a la generación futura y no a la presente. La idea de la deuda es poder repartir el costo intergeneracional de los servicios de deuda. Por eso creemos que hay una oportunidad para que la Argentina pueda, con crédito externo, dejar de cargarle todo a la generación presente y poder repartir un poco mejor los costos entre generaciones. Bueno, de todas formas, por lo que vos estás diciendo, se requiere una salida de donde se orqueste lo jurídico, lo político, Sí. el frente financiero, la voluntad de las partes. Es un acuerdo como muy finito y de muchos detalles. Los detalles, obviamente que va a haber abogados que lo puedan explicar mejor que yo, pero sí, estamos metidos ahora en un brete en el cual todos los detalles cuentan y sobre todo con un reloj de arena que está cayendo hasta el 30 de julio. Pero de vuelta, para no perder el foco y no perdernos en los detalles, lo que nosotros vemos es que un default no le conviene a nadie, ni siquiera al acreedor. Entonces, seguimos apostando a que la solución va a ser favorable. Juan Pablo Paladino, jefe de investigación de Ecolatina, muchas gracias por tus conceptos. Vamos a un corte y ya volvemos. Gracias, Juan Muchísimas Pablo. gracias. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. Singenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. ¿Qué es eso de estar gritando de tribuna a tribuna? Es del siglo pasado, no se entiende nada, no se escucha nada. Mandame un texto al toque. Movistar Samsung Galaxy Trend Lite en 12 cuotas sin interés de 133 pesos con 25. Garbarino nos conecta más que nunca. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también.
Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios hoy con una invitada muy especial. Estamos con Pilu Giraudo, presidenta de APRESID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Pilu, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, APRESID es una institución pionera en el uso de la tecnología agrícola, del trabajo en redes, de realmente de ser los protagonistas del cambio en el campo argentino. Es decir, que no es un milagro, no es un boom de la soja, sino que detrás de eso hay mucho trabajo, mucha inteligencia y todavía están planteando muchos desafíos, ¿no? Es así, Pilu. Sí, mucha inteligencia colaborativa, Ajá. porque nosotros siempre decimos que la riqueza de APRESID es el intercambio, esa generosidad de la apertura para contar errores y aciertos que mantuvieron los pioneros desde el principio, y eso hizo que APRESID creciera tanto, porque digamos que la adopción de la siembra directa fuera vertiginosa y masiva, por esa apertura que hasta el día de hoy se conserva intacta y se promueve mucho en los congresos nuestros a través de los talleres que se llaman justamente CQ por la inteligencia colaborativa. Brevemente, la siembra directa, ¿cómo podrías explicarnos en qué consiste y por qué para ustedes es tan importante el cambio para el campo, ¿no? Todo lo que trajo la siembra directa? Por un lado, en lo que consiste la siembra directa es que se cambia totalmente el modelo de agricultura tradicional de miles y miles de años, donde se laboreaba sí o sí el suelo para cultivarlo. La siembra directa lo que hace es dejar el suelo cubierto con los rastrojos del cultivo anterior, solo pasa la sembradora que hace una pequeña línea donde deja la semilla en contacto con la tierra, con el suelo, y hay otra línea bien al costadito o entre medio de las líneas de siembra donde se aplica el fertilizante necesario para el cultivo que se está sembrando. Esa es toda la remoción que sufre el suelo y por eso es tan impactante, porque realmente fue un cambio radical de lo que venía haciendo durante tantos años. ¿Cómo se adopta y por qué se adopta? Eso depende de cada una de las regiones en el mundo donde se adopta. Lo súper apasionante de la siembra directa es que no nace del ámbito científico, nace del productor. El productor, según la zona, según la producción que lleva adelante, tiene una problemática diferente y tiene que resolverla. Y entonces toma la herramienta de la siembra directa para dar respuesta a esta problemática. En el caso nuestro de Argentina fue el problema de la erosión hídrica y eólica. Nosotros dependemos mucho, o sea, es agricultura de secano prácticamente, el agua de lluvia, entonces poder captarla, almacenarla en el suelo, que no se escurra, y cuando se escurría el agua se llevaba el suelo también, y después cuando ese suelo se seca, cuando cae la gota de lluvia sobre el suelo desnudo, la fuerza de esa gota de lluvia es enorme, entonces el impacto sella todas esas partículas que cuando hay viento fuerte se volatilizan. Entonces ese fue realmente el principal logro en Argentina. O sea que tuvieron un enfoque ambiental. Totalmente. De cuidado del medio ambiente, en del poder recurso. seguir produciendo, porque si no estaban totalmente limitados. Y después que el productor prueba y va encontrando la forma y la metodología para hacerlo, porque a todo esto hay que acompañarlo con una modificación de maquinarias, que ahí los fierreros de la época fueron fundamentales para poder ir marcando cuáles eran los cambios necesarios, porque también no es lo mismo la maquinaria que se necesita en suelos como Brasil, en suelos como Chile, en suelos como Argentina o suelos como Uruguay. Entonces, bueno, todo ese desarrollo también, y después viene la comunidad científica, el ámbito científico, a validar la técnica, a ajustarla, a medirla, a empezar a buscar indicadores. Entonces es muy apasionante todo ese cambio realmente, y muy apasionante cómo genera un vínculo en los distintos ámbitos, que si no es muy difícil. A nosotros nos toca mucho participar en eventos internacionales y, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea es muy difícil que vos puedas encontrar al ámbito científico decisores políticos y productores debatiendo la problemática. Algo que para nosotros es muy común y muy instalado. Y hoy, después de ya casi 20 y pico de años de siembra directa, ustedes tienen otros desafíos, ¿no? Porque está todavía sigue la cuestión ambiental y sigue también el trabajo en redes. Hoy, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes tienen?
Justamente nosotros este año estamos cumpliendo 25 años de institución, ¿no? 25 años que los pioneros se decidieron a fundar APRESID para justamente hacer masiva la adopción de la siembra directa como herramienta. Siempre, como vos decías antes, Cristian, perfectamente, apuntando a la sustentabilidad en todos los ejes, ¿no? A tener un resultado económico, obviamente, pero cuidando el medio ambiente y también pensando en el desarrollo social. Nosotros siempre decimos que somos defensores del ecoprogreso, donde producción en calidad y cantidad van de la mano con la ecología, no son antagonistas. Ese fue siempre nuestro norte. ¿Qué pasa ahora? Realmente la misión de esos pioneros de hace 25 años está más que satisfactoriamente cumplida, porque hoy más del 90% de la superficie en Argentina está bajo siembra directa y realmente tenemos un liderazgo en ese sentido, pensar que solo el 8% de la superficie agrícola del planeta está bajo siembra directa. O sea, el liderazgo que tenemos, el continente americano, fundamentalmente Cono Sur y Argentina como país, es impresionante. Lo que pasa es que la problemática que tenemos nosotros ahora es que la siembra directa es una herramienta. Nosotros tenemos que trabajar para concientizar en la adopción de la siembra directa como sistema. Y en ese sentido, ¿a qué apuntamos? A que la siembra directa por sí sola no es garantía de sustentabilidad. Nosotros para ese camino de búsqueda de sustentabilidad tenemos que pensar en una siembra directa acompañada con una correcta rotación de cultivos, con una estratégica nutrición en forma balanceada, con un manejo integrado de plagas, malezas, enfermedades, un uso responsable de fitosanitarios y de tecnologías en general, porque la verdad que la velocidad de desarrollo de tecnologías es vertiginosa y no solo deben probarse para poder sacarlas al mercado, sino que tenemos que estar todos entrenados para usarlas correctamente. ¿Y en esa búsqueda te parece que es necesario que intervenga el Estado o no? Sí, nosotros en nuestra misión, que bueno, acabamos cada 2 o 3 años revisamos planeamiento estratégico, ¿no? Para ver si estamos focalizados o tenemos que redireccionarnos. Y este año en la revisión modificamos incluso la misión porque nos parecía que un montón de cosas que decía nuestra misión anterior nosotros ya la tenemos totalmente internalizada. Por ejemplo, impulsar los sistemas de siembra directa, o sea, ya los tenemos impulsados. Nosotros impulsamos la producción sustentable de alimentos, fibras y energía a través de la ciencia, la innovación y el trabajo en red. Y antes nuestra misión decía en interacción público-privada para beneficio del desarrollo de la nación. Y nosotros pensamos que la misión ahora nuestra reducida incluye completamente todo eso, porque es imposible pensar que podemos aspirar a la sustentabilidad en todos sus ejes como productores solamente. O sea, evidentemente tenemos que trabajar como ONG, como productores, como sociedad civil en su conjunto y con la ayuda del Estado. Nosotros soñamos en un círculo así que nos retroalimentemos, donde nosotros, además de estar preocupados por esto de la adopción del sistema de siembra directa mantenido en el tiempo, que es la garantía de ir por el camino de la sustentabilidad, estamos preocupados por la comunicación, por encontrarnos con la sociedad, porque nos alarma tremendamente, hacemos mea culpa de que cómo podemos estar enfrentados si nosotros en definitiva en nuestra institución trabajamos para calidad de vida, porque es nuestro foco desde el primer momento. ¿Pero por qué decís enfrentados? No, enfrentados en el sentido de que somos muy cuestionados, ¿no? De que somos contaminantes, de las tecnologías que usamos. Nos hacemos cargo nosotros, o sea, no entendemos que nos acusen porque nosotros nunca contamos lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo trabajamos para hacer cada cosa que llevamos a cabo. Entonces, en ese sentido, nos imaginamos un círculo perfecto diciendo, bueno, si nosotros realmente nos comunicamos con la sociedad, contándoles cuál es nuestros objetivos, toda la tecnología disponible, el modelo que es el país en el sentido de la velocidad de adopción de tecnologías que tiene el productor, la capacitación que tiene el productor comparado con el resto del mundo, la posibilidad de tecnologías disponibles, la amplia capacidad de distintas producciones que tenemos a lo largo y ancho del país y contar cómo lo hacemos de una manera con un desarrollo que acompañe, que realmente da garantía no solo de seguridad alimentaria, sino de aires limpios, aguas no contaminadas y suelos fértiles. La sociedad sin duda nos apoyaría, nos entendería y quisiera realmente que nosotros sigamos creciendo porque nosotros somos responsables para nuestro país, sino para gran parte de la demanda mundial, ¿no? Y en ese sentido
que sea la misma sociedad la que le exija al Estado, que el Estado exija a los productores que trabajemos de esa manera. Entonces llegar a ese sueño de ser orgullosamente país agroalimentario, país agroindustrial, que realmente parece casi como un pecado, casi como un destino siniestro, cuando realmente es un privilegio para todo el mundo, ¿no? Claro, y quizás también el Estado tendría que verlos a ustedes como aliados, en vez de verlos, como ocurre desde el 2008, como enemigos o enfrentados, cuando ya no hay motivos para estar en esa situación, ¿no? Es nuestro sueño máximo eso, poder llegar, soñar con un 20, o sea, trabajar en los ejes tecnológicos y comunicacionales son objetivos de corto o mediano plazo, que en los próximos 2 años, por ejemplo, de la gestión que nos toca al grupo que asumimos en abril de este año hasta 2016, queremos hacer mucho foco y desarrollo en eso, pero sin lugar a dudas que nuestro sueño es justamente eso, o sea, ser socios estratégicos del Estado, pensando en esto que hablábamos recién, profundizando la validación científica a campo de todo lo que hacemos para tener tranquilidad de lo que pregonamos realmente es así, está respaldado, y por otro lado ser atractivos para la sociedad en su conjunto, o sea que APRESID no solo seamos productores, sino que seamos realmente toda la comunidad defensores de este país agroindustrial, agroalimentario, que produce cuidando el medio ambiente y promoviendo el desarrollo local de todo el interior del país. Bien, bueno, Pilu, Giraudo, gracias por estar con nosotros. Martín, el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Bueno, gracias.